Nzinga Mbandi, la reina guerrera de Angola, fue líder del pueblo Mbundu y reina de Ndongo y Matamba en el suroeste de África. Su título real en Kimbundu, la lengua local, era Ngola, y en este término fue precisamente el que utilizaron los portugueses para llamar a esta región tal y como la conocemos hoy, Angola. Nzinga, que nació 8 años después de esta invasión, vivió desde su infancia la resistencia frente a los portugueses junto a su padre, el rey Mbandi Ngola Kilwanji, con quien llegó a luchar contra los conquistadores. Cuando el rey murió en 1617, fue otro de sus hijos, Ngola Mbandi, quien asumió el poder. Sin embargo, no contaba con el carisma de su padre ni la inteligencia de su hermana Nzinga. Temiendo un complot en su contra por parte de su pueblo a favor de su hermana, Ngola Mbandi ordenó la ejecución de su sobrino, el único hijo de su hermana, pero cuando se vio incapaz de hacer frente a los europeos que iban ganando terreno y causando más baja entre la población local, Mbandi acabó aceptando un consejo de sus asesores más cercanos, y el rey accedió y delegó el poder en su hermana, gran estratega y capaz de hablar portugués gracias a la educación recibida por los misioneros, para que negociara con Portugal con el objetivo de firmar un acuerdo de paz. Cuando Nzinga llegó a Luanda para iniciar las conversaciones, se encontró con una ciudad poblada por personas de raza negra, blanca y de una mezcla racial que nunca había visto antes. Pero esa no fue la imagen que más les sorprendió. Esclavos en largas filas eran vendidos e introducidos en grandes barcos. En muy pocos años, Luanda se había convertido en uno de los mayores puntos de venta y salida de esclavos en toda África. Cuando acudió al palacio del gobernador portugués João Correia Sousa para iniciar conversaciones de paz, Nzinga protagonizó una escena cargada de simbolismo que fue después ampliamente destacada por los registros históricos. Al llegar, observó contrariada cómo el portugués estaba sentado en una cómoda butaca y ella no le habían preparado más que una alfombra en el suelo para sentarse. Sin mediar palabra y con solo una mirada de Nzinga, una de sus sirvientes se arrodilló y se inclinó frente al gobernador. Nzinga se sentó sobre la espalda de ella, quedando en la misma altura que el gobernador. Era su manera clara, directa, de expresarle que no había acudido a negociar de manera sumisa o en un nivel inferior, sino en igualdad de condiciones. Tras arduas negociaciones, ambas partes acordaron la retirada de las tropas portuguesas de Ndongo y el reconocimiento de su soberanía. A cambio, se abrirían el territorio a los portugueses para crear rutas comerciales. En un intento de mejorar las relaciones con Portugal, Nzinga aceptó incluso a convertirse al cristianismo y fue bautizada como Ana de Souza. Tenía entonces 40 años, pero las relaciones cordiales no duraron demasiado y los enfrentamientos se reanudaron poco después. En 1624, su hermano se retiró en una pequeña isla donde se murió en extrañas circunstancias. Lo único cierto, pese a la oposición de los portugueses y parte de su pueblo propio, Nzinga consiguió algo impensable en aquella época: convertirse en una reina de Ndongo. Nzinga Mbandi sirve para contrarrestar el discurso de sumisión de la mujer en África a lo largo de los tiempos. Su reinado fue largo. Durante los 40 años dirigió una firme oposición contra los intentos de conquista portugueses a través de las operaciones militares que lideraba personalmente. Tras asumir que nada podían hacer contra las fuerzas de la reina ya anciana, el reino de Portugal acabó renunciando a su deseo de conquistar Ndongo en un tratado ratificado en Lisboa en 1657, pero en el que Nzinga accedió igualmente buena parte de su poder.
La reina murió el 17 de diciembre de 1663. Tenía 82 años y había pasado la mitad de su vida al frente de una resistencia ante los deseos coloniales que los europeos querían imponer sobre la región. Portugal perdía a su principal opositor y comenzó la ocupación en la zona. Considerada una personalidad única en la historia de África, Nzinga es una eminente y reconocida figura en la Angola actual. Da nombre a calles, a escuelas en el país, está presente en la moneda local, ha inspirado películas, libros y forma parte de una serie de publicaciones e ilustraciones de la UNESCO sobre mujeres africanas de la historia.